Con las mantas y con los delfines principalmente sí he sentido mucho eso. O sea, que ellos están tan interesados en ti como tú en ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, los tiburones son muy de que te ven y se van, ¿no? Se alejan. Pero las mantas y los delfines se acercan, te dan vueltas, pareciera que hasta están jugando contigo. Tengo un video también en el que me empieza a dar vueltas un delfín y yo o sea, estoy dando vueltas, de repente estoy súper mareado bajo el agua, pero pareciera que lo hizo a propósito, ¿no? Y así como que de repente llegan. Una vez yo, por ejemplo, estaba buscando un aparato de estos receptores que te digo que tenemos bajo el mar para detectar a los tiburones. Yo no lo había colocado, lo había colocado mi colega, el doctor James Ketchum. Entonces yo no sabía dónde estaba el aparato, sabía la zona, pero lo estaba buscando y de repente llegó un grupo de delfines y como que, o sea, yo no sé cómo, pero yo entendí que como que me decían, ven, ven, ¿no? Entonces los empecé a seguir y llegó un delfín, tocó la boya del aparato, se dio una vuelta y se fue. Así como diciéndome, yo creo que tú estás buscando esto y sí fue, dije, no puede ser. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Te voy a presentar a mi invitado, que es el doctor Mauricio Hoyos, que es un investigador increíble. Es el director y cofundador de Pelagios Cacunjá. Es experto en tiburones y cómo cuidar el medio ambiente marino. Ha publicado 61 artículos en revistas científicas internacionales arbitradas, 4 capítulos de libros, 4 manuales de buenas prácticas en áreas marinas protegidas y un libro sobre el tiburón blanco. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran las áreas de crianza, reproducción, patrones de movimiento y uso del hábitat, ecología y comportamiento de los tiburones. Ha recibido varios reconocimientos por su trabajo en la conservación y protección de los tiburones, como líder mexicano Club de Líderes del Futuro, el Golden Diver de Cozumel, Scuba Fest, el investigador del año en Aletas Adjuntas y otros más. Ha sido científico de varios documentales para cadenas internacionales como National Geographic, Discovery Channel, Japan Underwater Films, etcétera, y muchos otros más. Y en esta entrevista con Mauricio hablamos de lo que no sabías de los tiburones y por qué son tan importantes para el ecosistema marino. También hablamos de sus experiencias extremas en el mar, encuentros fascinantes que ha tenido con mantarrayas y delfines y cómo cuidar el mar. Estoy segura que esta entrevista te va a dejar conectándote con lo importante que es el mar, conocer este hábitat, saber un poquito más de ello y además empezar a cuidarlo mucho más y ser responsables de cómo estamos usando el plástico. Pero bueno, en fin, escucha la entrevista y yo quiero saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista y califícala con 5 estrellas, compártela con otras personas a quienes también pueda servirles y gustarles. Gracias por escuchar, gracias por compartir. A Mauricio Hoyos lo encuentras, si pones doctor Mauricio Hoyos, ahí lo encuentras, si en su página también, que la voy a poner aquí en la descripción. Acuérdate que estamos en Mentores con Maite, todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes y yo como Maite Valverde de Loyola. Te dejo con esta entrevista con el doctor Mauricio Hoyos. Mentores. Mau, qué gusto estar aquí contigo entrevistándote. Bienvenida a Mentores. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación. Pues me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es lo que más te fascina de todo el trabajo que haces de investigación con el mar y principalmente con tiburones? Más que nada, yo creo que es dar esa segunda oportunidad a los tiburones porque en el pasado, o sea, todos sabemos que gracias a esta película que surgió en 1975, todos asocian a los tiburones con máquinas insaciables, asesinos seriales que se alimentan de seres humanos y desafortunadamente en ese entonces no se tenía mucho acceso a la información. Pero ahora, afortunadamente, hemos estado generando mucha información que ha ayudado a cambiar todas esas ideas que se tenían acerca de los tiburones. Entonces, para mí, el darles una segunda oportunidad a los tiburones y que la gente ya tenga un juicio más veraz acerca de la importancia de estos seres en los mares es lo más importante. Sí, y al mismo tiempo, bueno, yo siento que mira, yo sigo muchas cuentas del mar en Instagram, entonces veo muchos videos con animales que yo en mi vida, o sea, no sabía que la gente podía acariciar mantarrayas, también nadar tan frescos con tiburones y tal, pero al mismo tiempo yo pienso en una playa en Sydney, que luego les ponen unas mallas para que no venga el tiburón blanco, sí te da miedo y cuando viene un tiburón nos empiezan a anunciar, porque pues de alguna forma, bueno, la creencia es que sí va a matar a un humano, ¿no? Sí, pero es rarísimo, ¿eh? De hecho, hay estadísticas muy interesantes acerca del tiburón blanco, que es el que se supone que es el más peligroso.
desde 1876 hasta el 2010, se analizaron todos los accidentes que había habido entre tiburones blancos y seres humanos, y fueron solo como 286 incidentes, de los cuales solo el 10% fueron mortales. Lo que tenemos que entender nosotros como seres humanos es que nosotros estamos invadiendo el medio de los tiburones. Es que esa visión tan egoísta y egocéntrica que tenemos los seres humanos de que yo me quiero meter al mar y que no me pase nada, tenemos que tener en cuenta que los tiburones llevan 450 millones de años en el planeta. Nosotros llevamos el último segundo del último día, ¿no? O sea, en el calendario cósmico de la Tierra. Y sí tenemos que entender que estamos invadiendo el hábitat de ellos, ¿no? Lo que sí es que no somos parte del menú, no somos parte del menú natural de los tiburones. De hecho, cuando ven a un ser humano, yo, por ejemplo, que buceo mucho, para mí es súper difícil el acercarme a los tiburones, porque como traes un tanque y aletas y sacas burbujas, a los tiburones se les hace rarísimo ver un animal así tan raro y se alejan. Yo, para que le coloque un dispositivo a un tiburón o para que le saque una biopsia, me cuesta muchísimo acercarme a ellos. Sí hay ocasiones en las cuales pues sí coincide en que, por ejemplo, el agua está turbia, es un sitio en donde el tiburón se alimenta de manera común y de repente escucha un chapoteo. Los tiburones tienen un sentido del olfato, perdón, del oído muy desarrollado. Y si escuchan estas vibraciones de baja frecuencia, pues parece que se está muriendo ese animalito, ¿no? Entonces ellos, cuando un pez está muriendo, detectan esas vibraciones de baja frecuencia, se acercan a alimentarse y bueno, cuando se dan cuenta que es un ser humano, en la mayoría de los casos no se alimentan de ellos. Ok. ¿Qué fue lo que a ti te movió para empezar a hacer toda la investigación de tiburones? O sea, eres como el número uno en investigación en tiburones principalmente tiburón blanco en México, ¿no? No sé si en Latinoamérica también. Pues, habemos muchos, hay muchos investigadores que se dedican a los tiburones, en especial el tiburón blanco. Soy el que tiene más tiempo en Isla Guadalupe, trabajando únicamente con esa especie en particular. Pero lo que más me movió fue la película. En mí causó el efecto contrario. Yo la vi de chiquito, ¿no? Yo la he de haber visto cuando tenía 3 o 4 años y me acuerdo que se me hizo el animal más perfecto, ¿no? O sea, sumamente hidrodinámico. Y eso que estamos hablando de un robot horrible que sacaron hasta el final de la película, pero a mí me encantó la forma, las aletas, los ojos, la mandíbula, se me hizo impresionante y decidí dedicar mi vida a estudiar estos animales y a mostrar la otra parte, porque esa parte que muestran es la parte pues más de hollywoodense, ¿no? Así como que, el depredador absoluto que te ataca desde abajo, pero cuando tú te das cuenta de todas las limitantes biológicas que tienen los tiburones, porque obviamente como son depredadores tope, no tienen muchas crías, ¿no? Su madurez sexual es muy tarde. Un tiburón blanco, para que sea maduro sexualmente, tiene que pasar 26 años en el caso de los machos, 32 años en el caso de las hembras. Tienen que copular, que mucha gente no sabe eso, y después los periodos de gestación son muy largos, puede ser entre 12 y 18 meses, y únicamente tiene 15 crías. Entonces, la gente no sabe eso, ¿no? Entonces, lo que me gusta de mi trabajo es que les puedo mostrar esta otra cara de los tiburones para que ya tengan un mejor juicio acerca de este animal. O sea, estaba pensando que la película casi que hubieran inventado un monstruo, o sea, un Godzilla y ya, la película se armaba bien, solo que es como algo más real, ¿no? O sea, aguas con el tiburón. Totalmente, totalmente. De hecho, muestran a un tiburón sobredimensionado, como de 11 metros, que aparte se sale así del agua y se come a un capitán de una embarcación, cuando esto jamás lo vas a ver. No hay demasiados errores en esa película y desafortunadamente la gente piensa que sí lo pueden hacer, que se puede alimentar de muchos seres humanos en un solo día, lo cual es mentira, ¿no? Se han hecho estudios para ver cuánto se puede alimentar un tiburón. Únicamente con 30 kilogramos de foca puede sobrevivir hasta 18 días. Es mentira que tiene que estarse alimentando todo el tiempo. Que no sé si vi bien, pero en una presentación decías que, o sea, que les gusta la cabeza de la foca, lo demás ya no. Lo que hacen es que son animales muy inteligentes y atacan por emboscada. Entonces tú, para deshabilitar a una presa en particular, o le quitas su medio de locomoción con el que se mueve, o le quitas el control central, que es el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto en Guadalupe que cuando ataca a un elefante marino, o le quita las aletas que tiene hasta abajo, que es con las que se mueve, o le quita la cabeza. Al hacer eso, deshabilitas a la presa. Entonces ya únicamente sigue el cadáver a superficie y es mucho más fácil alimentarse de ellos. Ok. ¿Tú qué has aprendido de los tiburones? O sea, todo, Uy, de su personalidad, de su comportamiento, muchas cosas, muchas cosas. Incluso esto de las personalidades me llama mucho la atención porque la gente piensa que son todos igualitos, ¿no? Pero son como los perros. O sea, cada uno tiene su carácter, su manera de ser. De hecho, hay tiburones que yo solo por la manera en la que se acercan a las jaulas me puedo dar cuenta de quiénes son.
Hay uno que le pusimos, bueno, yo le puse Mau, por mí, es el número 76 en la guía de fotoidentificación. Y era un macho que era pues juvenil, medio inmaduro, delgadito, pero era súper peleonero ahí con todos los tiburones, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención de cómo este tiburón, aunque era más pequeñito que otros machos más grandes, se les ponía al brinco, ¿no? Y así como que trataba de alimentarse de la carnada en un principio. Hay hembras preciosísimas que aunque son gigantes, son súper dóciles, súper tranquilitas. Hay una que se llama Lucy, que tiene la colita rota y siempre se acerca muy despacito a las jaulas. Nunca la vas a ver así que se acerque así súper rápido. Entonces, cada animal, cada tiburón tiene su personalidad. Y eso es algo que me ha gustado mucho de descubrir, porque también ayuda a que la gente se identifique mucho más con estos animales. Ujú. Y como especie, ¿qué has aprendido de ellos? Muchas cosas. Afortunadamente, gracias a la tecnología, estamos encontrando cosas bien interesantes acerca de los tiburones. Ahora se les pueden colocar unas marcas que tú se la colocas y es una especie de marca electrónica que va a almacenar información acerca de los movimientos de este animal, a qué temperatura se mueve, a qué profundidades se mueve y lo puede grabar durante un año. Graba esta información acerca de las preferencias de temperatura, de profundidad y por dónde se mueve este animal por hasta un año. Y con eso se ha encontrado que el tiburón blanco, por ejemplo, puede realizar migraciones de 22,000 kilómetros. Uno, que fue marcado en Sudáfrica, se fue a Australia y se regresó. 11,000 kilómetros de ida y 11,000 kilómetros de regreso. El caso de Isla Guadalupe, por ejemplo, gracias a la tecnología, también hemos visto que es el único sitio en la Tierra donde atacan en aguas profundas. En la mayoría de los sitios atacan de 20 metros a superficie, pero en Isla Guadalupe, como es una isla oceánica que tiene grandes profundidades y muy buena visibilidad, los tiburones se adaptan a estas características locales y lo que hacen es esperar a los elefantes marinos en aguas muy profundas, 200, 300 metros, los deshabilitan, quitándoles la cabeza o la parte inferior del cuerpo y simplemente siguen el cadáver a la superficie para alimentarse de ellos. Ok. A ver, cuéntame más o menos cómo es, o sea, bueno, haces mucha investigación, pero ¿cómo es un día tuyo? O sea, y cuáles son los proyectos de investigación en los que ahorita estás? Tenemos varios proyectos en distintas partes de México. Tenemos desde Isla Guadalupe, que es la parte más norte con tiburón blanco. Tenemos en Cedros, Natividad y Benitos. También estamos tratando de ver si hay tiburones blancos, otra especie que se llama tiburón citebranquias. En el archipiélago de Re Villagigedo, que acabo de regresar de ahí, que tenemos cerca de 14 especies de tiburones y mantas gigantes. En el Golfo de California, uno de los sitios es Cabo Pulmo, que es un ejemplo perfecto de lo que puede hacer la conservación. Es un parquecito de 70 kilómetros cuadrados, pero que tiene tiburones toro, tiburones puntas negras, tiburones galápagos. También tenemos proyectos en el Caribe mexicano con el tiburón toro, por ejemplo, en Playa del Carmen y Cancún. Y en otros países estamos también trabajando con otros investigadores en Cocos, Galápagos y Malpelo. Ok. ¿Y qué es lo que están investigando? O sea, Muchas cosas, principalmente, por ejemplo, le sacamos biopsias para saber si las poblaciones, por ejemplo, de tiburón blanco de Estados Unidos están relacionadas con las que tenemos en México. También se pueden hacer estudios de isótopos estables, que con esto tú ya puedes saber de qué se está alimentando ese animal y dónde se está alimentando sin tener que matarlo, porque antes los tenías que matar, abrirles el estómago, sacar las presas, identificarlas. Ahora con tomarles una muestra de músculo, tú puedes saber de qué se está alimentando y dónde se está alimentando. También con las biopsias estamos viendo si tienen algún tipo de contaminantes. Hemos visto, por ejemplo, que los blancos tienen mucho metilmercurio y que los puede afectar en muchas cosas como su reproducción, comportamiento, crecimiento. Y también les estamos colocando dispositivos para saber sus movimientos locales con unos que se llaman marcas acústicas, que tú se la colocas y esa marquita genera un pulso que te da un código de identidad. Entonces tú puedes saber que el tiburón 28322 es un tiburón blanco marcado en Isla Guadalupe. Entonces colocamos unos aparatos bajo el mar que se llaman receptores submarinos, que cuando este tiburón se acerca en un rango de más o menos 300 a 500 metros, se detecta esta señal y tú puedes saber cuándo están ahí y cuándo se van. También hay otro tipo de tecnología que se llaman marcas satelitales, que tú se la colocas al tiburón y almacena la información de lo que hace este animal por hasta 12 meses. Luego se libera del tiburón, sube a superficie y te envía vía satélite el comportamiento de este animal. Entonces hay muchas cosas que estamos haciendo. O sea, ahorita te mencioné algunas, pero tenemos ultrasonidos. Acabamos de hacer un ultrasonido de una hembra embarazada de tiburón Galápagos. Impresionante porque pudimos ver por primera vez un bebito de tiburón dentro de su mamá. Entonces estamos haciendo, gracias a la tecnología, estamos encontrando cosas interesantísimas acerca de esta especie. o sea, pero ¿cómo hacen el ultrasonido? ¿No? Que traigan al tiburón y les pasan, o cómo le hacen.
Hay de dos métodos. Hay un ultrasonido que puedes meterte y bucear con él, pero ese todavía no lo tenemos. Tenemos un colega que nos lo va a prestar en marzo. Ahorita tenemos un ultrasonido portátil y lo que tenemos que hacer es capturar al tiburón con un anzuelo especial que no lo lastima tanto. Lo subes a superficie, lo pones cerca de la embarcación y lo pones boca arriba. Cuando tú pones a un tiburón boca arriba, entra en una especie como de trance que se llama inmovilidad tónica. Entonces se deja de mover y puedes hacer el ultrasonido. Así como le haces a las vacas, a los perros, tenemos este ultrasonido portátil que es así pequeñito y tú tienes unos lentes con los cuales puedes ver qué es lo que estás observando en el interior del tiburón y con esto puedes ver a sus bebitos, cuántos tiene, en qué periodo de gestación está. Interesantísimo. Apenas se hizo en Estados Unidos hace algunos meses y nosotros fuimos los primeros en Latinoamérica en hacer el ultrasonido de un tiburón Galápagos. Está increíble. ¿Qué hayas? O sea, porque tienes 44 artículos científicos, más o menos. Ya 61. Ya Justamente sé. él estaba subiéndolos, ya tenemos 61 artículos científicos y muchos de ellos son en áreas naturales protegidas, con especies muy importantes que se consideran vulnerables como el tiburón ballena o, por ejemplo, el tiburón blanco. Entonces, toda esta información le ha servido a los gobiernos, por ejemplo, a nosotros, al gobierno mexicano, le sirvió mucho que encontramos que entre las distintas islas de este archipiélago al que acabo de ir, que se llama Revillagigedo, encontramos que los tiburones no solo se mueven en esas islas, sino que se mueven entre islas. Y eso ayudó a que el gobierno pudiera proteger esta área, que de hecho es de las áreas más grandes de Norteamérica, 14 millones de hectáreas. En vez de estar protegida solo 6 millas alrededor de cada isla, ahora es un rectángulo gigantesco que no solo protege a los tiburones, sino a las ballenas, a las tortugas, a los peces. Entonces ya también a los tiburones se les está utilizando como vehículos de conservación. Ok. Cuéntame, o sea, porque está todo lo de la casa, bueno, que les quitan las aletas para vender sopa de aleta de tiburón, que creo que se está así como destruyendo el ambiente marino. Cuéntanos un poco de esto y o sea, qué se está haciendo. Sí, sí, de hecho esto es el principal enemigo de los tiburones, la sopa de aleta de tiburón, Más porque bien el ser humano. sí, no, nosotros somos el principal enemigo de los tiburones. Somos, o sea, imagínate, mueren diariamente miles de tiburones, precisamente para satisfacer este mercado asiático de la sopa de aleta de tiburón. Un kilo de aleta de tiburón te cuesta $100. Un kilo de carne de tiburón cuesta 20 pesos, para que veas la diferencia tan grande que hay. Pero afortunadamente en México está prohibido el aleteo. Tú no puedes únicamente cortarle las aletas al tiburón. Si lo capturas, tienes que traerte todo el cuerpo del animal y lo tienes que aprovechar. Entonces, eso limita el que mates a tantos tiburones, porque en el pasado solo les cortaban las aletas y tiraban el cadáver. Entonces, imagínate cuántas aletas te pueden caber en una embarcación. Entonces, ahora, afortunadamente, está limitado y ya, si capturas al tiburón, pues bueno, te lo tienes que traer completo y aprovecharlo todo. Entonces, esto ha servido bastante. Y otra cosa es que el gobierno mexicano también tiene una veda de tiburón en ambos litorales que dura 3 meses, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a que también ciertas poblaciones comiencen a recuperarse. Ok, pero bueno, entonces lo que pasa es que sí tiene un impacto estar matando tantos tiburones de entrada en la cadena alimenticia. O sea, si tú quitas a alguien de la cadena alimenticia, o sea, todo se distorsiona. Por supuesto, pero los más importantes, pues son los depredadores tope. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan a las poblaciones de sus presas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hemos dado cuenta que en el Golfo de California, antes había muchos tiburones, pero ahorita ya no hay tantos y sí se vio que la población de los lobos de California empezó a incrementarse. ¿Por qué? Porque no hay un depredador que los controle. ¿Qué pasa cuando se incrementa esta población de lobos de California? Pues se empiezan a alimentar de otros peces, ¿no? Y entonces es un efecto, se llama top-down, o sea que va desde arriba de la cadena hacia abajo. Entonces es importantísimo. Los tiburones son como los leones en África, ¿no? Si tú quitas a los leones, incrementa el número de cebras, se acaban los pastizales y no solo afectas a las cebras, afectas a los ñus y a otros animales que se alimentan de ese recurso en particular. Entonces lo que la gente sí tiene que entender es que los tiburones tienen un papel súper específico y súper importante en los ecosistemas marinos. Ujú. Y por ejemplo, las mantarrayas, ¿cómo les dices tú? Las mantas, ¿no? Las mantas son las Le grandes. llamamos mantas gigantes. Y en México tenemos, para mí, de los mejores sitios. Justamente acabo de regresar de allá. Se te acercan, es que no te imaginas, porque aparte las mantas tienen el cerebro más grande de todos los elasmobranquios. Tienen un cerebro muy grande y aparte está a una temperatura mucho más alta que el resto del cuerpo. Entonces esto te puede decir que son un poco más inteligentes que los tiburones, por ejemplo, ¿no? Y sí te das cuenta de que son súper inquisitivas y les gusta jugar.
Ahora nos tocó una manta que estuvo con nosotros 10 minutos, éramos 3 buzos, y venía con uno y se iba con otro y daba vueltas y se le ponen arriba porque les encanta sentir las burbujitas de cuando exhalas. Entonces, sí te das cuenta que es otro tipo de comunicación porque se te acercan y así con el ojo se te quedan viendo como analizándote, ¿no? O sea, tú te das cuenta de todo ese tipo de cosas. Entonces, si alguna vez quieren conocer a las mantas gigantes, vayan a Revillagigedo. Se los juro que yo he visto gente llorar de la emoción de ver estos animales. Me ha tocado ver hasta 17 mantas en un solo buceo. Entonces es un sitio que aparte de ser muy bonito, porque estas islas son increíbles, la interacción con las mantas es única. ¿Y no te da miedo que te pique? O sea, ¿no te pica una manta así? Las mantas gigantes no tienen ni siquiera aguijón. Las que tienen son las rayas. Las que están en el fondo, sí Ah, tienen. Hay otras que se llaman los chuchos, así les dicen. Son como unas mantitas con manchitas. Esas pueden tener hasta 2 espinas, pero las mantas gigantes no tienen espinas. No te pueden hacer nada. Su única manera de defenderse es irse. No tienen manera de defenderse de los depredadores. Entonces jamás te puede lastimar una manta. De hecho, cuando se acercan a ti, sí, yo he estado así al lado de ellas y ves que te van a tocar con la aleta pectoral y hasta se detienen como que, uy, o sea, no te tocan. Son increíbles, son unos animales preciosísimos. ¿y qué otros, o sea, y de las mantas, porque también las investigas mucho, qué han Sí. descubierto de las mantas Bueno, gigantes? estuve en una expedición en el 2013, me parece. Estamos en un submarino y bajamos justo en este archipiélago, en la isla de Socorro, en la parte este, bajamos como a 120 metros de profundidad porque estábamos tratando de ver qué especies había. Y de repente nos encontramos con una capa de zooplancton, que son como camaroncitos pequeñitos, de los cuales se alimentan las ballenas, las mantas. Y de repente vimos esta capa y me acuerdo que dije, wow, miren, una capa de zooplancton a 120 metros de profundidad. Dije, pues no se me haría raro que veamos una manta. Y de repente vemos una manta alimentándose, ¿no? En aguas profundas. Nunca se había registrado algo así. Siempre se habían registrado en aguas superficiales, pero es la primera vez que vemos a una manta alimentándose a profundidad. De hecho, ellas tienen como unos lóbulos que se llaman lóbulos cefálicos que pliegan para precisamente canalizar el alimento hacia su boca. Y vimos cómo estaba alimentándose de esta capa de plancton, ¿no? Ahorita saqué biopsias porque queremos ver, por lo mismo de que son filtradoras, que se alimentan de estos organismos pequeñitos, pues ellas pueden filtrar muchísima agua, porque están tratándose de alimentar de estos camaroncitos. Entonces queremos ver qué tantos contaminantes tienen. Estamos muy preocupados porque los microplásticos flotan. Entonces, como ellas se alimentan en superficie, queremos saber si tienen muchos microplásticos en sus tejidos, porque estos les afectan en muchas partes de su ciclo biológico. Oye, ¿cómo llegas a Revillagigedo? En un Ay, barco que puede salir de San José del Cabo o de Cabo San Lucas, y es más o menos un trayecto de 24, dependiendo del barco, puede ser de 24 a 35 horas, dependiendo de la velocidad del barco. sí, porque es que los que no, yo sí me tuve que meter al mapa para decir, no manches, y está como a la altura de Colima, pero en el Pacífico, Pacífico, sí dices como, no manches, o sea, sí está, o sea, arriesgado llegar ahí, o sea, Sí, sí, mar lo que abierto, sí. Pacífico, mal. Sí, sí, lo que sí es que vas en barcos en liveaboards, ¿no? Entonces tienes todo, tienes tu habitación, tienes comidita, hay unos que hasta tienen jacuzzi, y esto ha sido desde los años 90, ¿no? Es interesantísimo porque viene gente de todo el mundo a ver estas mantas gigantes, los tiburones, incluso también se llegan a ver ballenas jorobadas así a lo lejos, pero es de los mejores sitios del mundo, ¿eh? Se ha posicionado, de hecho muchos le llaman las Galápagos mexicanas. A mí no me gusta decir eso porque cada sitio es único, Claro. pero mucha gente, más que nada de Estados Unidos, vienen. La temporada es de noviembre a mayo, junio, y los barcos están llenos. Y dime algo, ¿con las ballenas trabajas mucho o no? No tanto, pero sí ya he hecho alguno que otro artículo científico. Ahorita estamos por publicar un artículo científico de cómo las orcas se alimentan de distintas especies de peces cartilaginosos. También he trabajado con unos animales súper raros que se llaman sífidos, que son como unos delfines gigantes, como de 7 metros, pero los machos tienen colmillos como de jabalí, ¿no? O sea, rarísimos, si los he visto ahí en Isla Guadalupe, pero casi no trabajo con ballenas. Mi especialidad son los tiburones. Y me decías que hubo unos delfines que se les acercaban muchísimo, ¿no? En este último viaje, ¿eh? Acabo de subir ayer un video a Facebook, por si se quieren meter. Mi Facebook es Mauricio Hoyos Padilla. No, no sabes. O sea, hay un sitio que se llama El Boiler, que está al oeste de Isla San Benedicto. Es un pináculo. Por lo regular, en el primer buceo, es cuando los delfines están buscando qué alimentarse y te toca ver muchísimos. En ese video que subí son como 26 delfines que se acercan, pero hay uno que me empieza a escanear y me empieza a dar vueltas. O sea, no te imaginas la interacción.
de los delfines. Justamente ayer hablé con una chica que está haciendo su tesis de maestría, que va a analizar los distintos tipos de sonidos de los distintos delfines. Entonces hablamos de eso para que yo le voy a pasar unos videos, porque ella ha visto que tienen como sus firmas también ellos. Es como nosotros, ¿no? Cada quien tiene su voz, su manera de hablar. Entonces ella también va a grabar a estos delfincitos con unos aparatos, que es como una especie de hidrófono, que tú se lo pones allá al delfín y empiezan... Entonces lo va a grabar para saber las diferencias en cómo se comunican estos animales. Oye, ¿no te dan miedo los delfines? O sea, porque luego también son medio buleadores, de lo que yo he visto y lo que sé de los delfines, que Sí, les mucha gusta gente, jugar con sus presas, o sea, antes de... de hecho, son de los únicos animales que matan por placer. Eso no lo sabe mucha gente, pero habían encontrado, me parece que fue en Estados Unidos, unas marsopas que son como unos mamíferos pequeñitos, como delfincitos, y los encontraban muertos en superficie flotando y decían, bueno, ¿será que la naval, con todos estos experimentos que hace, está, no sé, lastimando alguno de sus órganos internos, y de repente encontraron que los delfines eran los que los usaban como pelotas, ¿no? Pero, digo, o sea, eso no significa O que sea, sean para ti no te malos. da miedo que lleguen contigo y digan, ah, vamos a jugar No, contigo porque es con nunca me la ha aleta, pasado. ¿no? Los reviajeros siempre se acercan y sí están muy interesados y te escanean y todo. Lo que sí vi ahora es que estábamos con unos tiburones galápagos que son grandes, pueden llegar a medir hasta 3 metros. Había como 4 hembras muy grandes ahí se llama Socorro la isla. Y de repente llegaron los delfines y empezaron a espantar a los tiburones. Y lo que hacen es que les pegan en el vientre a los tiburones. Y los tiburones no tienen huesos, pero tienen 2 hígados muy grandes que están aquí en el vientre. Entonces imagínate que te dan un gancho al hígado. Entonces es interesantísimo cómo los delfines saben exactamente cómo ahuyentar a los tiburones, ¿no? Es todo muy interesante. Dime, ¿sientes algún tipo de comunicación interespecies, o sea, humano-animal? O sea, ¿sientes como si te comunicas, cómo vives eso? Hay veces que sí, ¿eh? Por ejemplo, con las mantas y con los delfines principalmente sí he sentido mucho eso. O sea, que ellos están tan interesados en ti como tú en ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, los tiburones son muy de que te ven y se van, ¿no? Se alejan. Pero las mantas y los delfines se acercan, te dan vueltas, pareciera que hasta están jugando contigo. Tengo un video también en el que me empieza a dar vueltas un delfín y yo o sea, estoy dando vueltas, de repente estoy súper mareado bajo el agua, pero pareciera que lo hizo a propósito, ¿no? Y así como que de repente llegan. Una vez yo, por ejemplo, estaba buscando un aparato de estos receptores que te digo que tenemos bajo el mar para detectar a los tiburones. Yo no lo había colocado, lo había colocado mi colega, el doctor James Ketchum. Entonces yo no sabía dónde estaba el aparato, sabía la zona, pero lo estaba buscando y de repente llegó un grupo de delfines y como que, o sea, yo no sé cómo, pero yo entendí que como que me decían, ven, ven, ¿no? Entonces los empecé a seguir y llegó un delfín, tocó la boya del aparato, se dio una vuelta y se fue. Así como diciéndome, yo creo que tú estás buscando esto. Y sí fue, dije, no puede ser. O sea, No. ese tipo de comunicación. Una vez también me tocó que llegaron una hembra y un macho de delfín. Yo estaba esperando una manta gigante para sacarle biopsia y hay un sitio en particular donde se acercan y de repente veo que se me acerca, así nada más veo las dos cabezas que se me quedan viendo y de repente se desaparecen, ¿no? Y dije, ah, caray, qué raro que estos delfines se asomaran así a verme. A los segundos llega un bebito de delfín enfrente de mí y empieza a jugar. Entonces cuando volteo está el papá de un lado y la mamá del otro, pero como que primero me fueron a ver así como que, a ver, ¿eres buena persona o no? No, así es tranquilo. Entonces ya dejen que el bebito empiece a dar vueltas enfrente de mí, subía y lo tengo grabado todo eso, ¿no? Entonces yo sí lo veo como un tipo de comunicación, ¿no? De repente que, bueno, te vamos a presentar a nuestro bebé y el bebito empieza, papá, se va a superficie, de repente se van los tres y yo así me quedé como que no puedo creer lo que acabo de ver. No, wow. ¿Tienes alguna otra así experiencia particular? No Con necesariamente delfín. con delfín, Tengo un con... estudiante, bueno, ya no es mi estudiante, ya ahorita ya es una doctora, pero se llama Frida Lara. A ella le tocó que estaba en la isla San Benedicto, en este lugar que se llama El Boiler, que es un pináculo increíble, y de repente ven a una hembra de delfín que se les pone con las aletitas así de frente, y ellos así como que, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y de como repente de flipper. empieza a dar a luz enfrente de ellos. O sea, de repente, ¡pum!, sale la colita del delfín y todos se quedan. Imagínate, vieron cómo nació un delfín enfrente de ellos. Pero la hembra se les acercó como que, miren, miren, estoy teniendo un bebé. De hecho, hasta como que le empezaron a ayudar ahí con la pancita, pero imagínate ver algo así. Eso es algo que nunca pasa, o sea, es algo que limitadas personas en el mundo han visto. No, se me hace increíble, o sea, espectacular. Fíjate que yo me cuestiono, porque ves que los delfines ayudan muchísimo a personas con síndrome de Down, con temas de ansiedad, o sea, muchísimo por la frecuencia, ¿no? Que emiten sus sonidos y porque son inteligentísimos. Pero yo digo, es que ¿cómo hacer eso sin tenerlos que tener en cautiverio? Sí, Que es un tema, como claro. que Sí, no es sé muy si, difícil.
No, porque al final, o sea, podemos comunicarnos con ellos, ser beneficiados de lo que ellos tengan para darnos, pero ¿cómo hacerlo para que ellos no sean infelices? Digo, igual y unos dicen, yo me sacrifico y yo ayudo a los humanos, pero no sé. Sí, pero estamos hablando de animales que imagínate que estos animales se mueven kilómetros todos los días y son súper sociables, o sea, es impresionante. También me ha tocado ver que cuando hay bebés, de repente, si ellos se acercan a ti no hay problema, pero cuando hay un bebé y tú te acercas al bebé, inmediatamente hay, yo les llamo como los centinelas, porque son como machos más grandes que te bloquean automáticamente. Es como tú, o sea, si vas en la calle y llevas a tu bebé y se acerca un señor a verlo, como que, hey, o sea, te pones tú enfrente, ¿no? Como que a ver, ¿no? Para defenderlo. Entonces, sí es muy complicado. Hay mucho debate con respecto a esto, ¿no? La mayoría de la gente sí opina que los delfines deberían de estar libres, ¿no? Yo también soy partícipe de esa. Pues sí. Dime algo, de tanto estar en el mar, estudiando y con este tipo de comunicación que de repente tienes, no, o sea, ¿no te sientes como muy vinculado con una parte mística, espiritual? Cuéntame de esa parte. ¿Cómo la Totalmente, vives? totalmente. Y justamente este viaje pasado, justo estaba bajo el agua y cuando empecé a ver a estos delfines que se me acercaban tanto, sí siento que no es una casualidad. O sea, yo siento que el que estos animales se me hayan acercado tanto es porque de alguna manera ellos saben, no te puedo explicar cómo, pero que yo tengo cierto rol, ¿me entiendes? O sea, yo sé que yo tengo una gran responsabilidad y esta es el compartir con toda la gente que no tiene acceso a este tipo de cosas las maravillas que hay en el mar, ¿no? Entonces, el que yo haya visto tantas cosas, o sea, porque me ha tocado, te lo juro, o sea, estoy súper feliz de haber decidido el haber estudiado esta carrera, porque me ha regresado tantas cosas al final. O sea, he visto cosas que nadie ha visto. Me ha tocado ver elefantes marinos nacer, ¿no? Me ha tocado bajar en un submarino y ver animales que son súper difíciles de ver en vida. Entonces, sí siento que esta responsabilidad es la de precisamente, y por eso me encanta esto de los podcasts o dar pláticas o hacer cómics o cosas así, para que la gente se entere un poquito de lo que tenemos en nuestros mares, principalmente en México. Tenemos sitios increíbles, ¿no? Como Guadalupe, el mejor lugar para ver tiburones blancos, Revillagigedo, mejor lugar para ver mantas, Playa del Carmen y Cabo Pulmo para ver tiburón toro. Entonces sí tenemos que sentirnos súper felices como mexicanos de todo lo que tenemos en nuestro país, pero a la vez, aparte de eso, sí tenemos que ayudar a que se conserve, porque desafortunadamente los seres humanos estamos acabando con tantas cosas en tan poco tiempo que Sí. o sea, la verdad es que es preocupante lo que está pasando, ¿no? Entonces ahorita siento que estamos a tiempo todavía de poder frenar esto, ¿no? El cambio climático global, la contaminación, etcétera, etcétera, pero lo tenemos que hacer ya. O sea, urge que todas las generaciones que vienen se prendan, se pongan las pilas, porque nuestros papás sí tienen otro tipo de información, ya nuestra generación cambió un poquito, pero siento que sí, ya tenemos que dar ese cambio para evitar que se vayan a perder cosas que llevan cientos de miles de años en el planeta, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo ayudar? Muchas, o sea, hay demasiadas cosas que puedes hacer. Mucha gente me dice, pero es que yo vivo en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, yo no afecto a los mares. Por ejemplo, las partes de los celulares tienen algo que se llaman PCBs, que ayudan son como conductores. Se han encontrado grandes cantidades de estos contaminantes en el mar, ¿no? DDT, que también se utilizaba mucho para las hortalizas en los años 70, sigue afectando a los animales. O sea, 40 años después los sigue afectando. Entonces, no contaminar, también los contaminar, o sea, no contaminar el medio ambiente, el cambio climático global, todo esto afecta mucho. Tú desde tu trinchera, desde la ciudad, puedes hacer muchas cosas, no utilizando tu auto, no utilizando plásticos, estos de único uso. Los popotes, no sé si has visto ese video de una tortuga que tiene un popote aquí en el nostrilo, qué horrible porque se le encarna, se lo tienen que quitar. Las bolsas de plástico, me ha tocado ver aquí en la Bahía de La Paz, tortugas de más de 80 años muertas porque tenían una bolsa de plástico del súper en la garganta, ¿no? O sea, son cosas que dices, como una bolsa de plástico que cuesta 20 centavos puede haber matado a un animal que tiene 80 y tantos años de vida, ¿no? Entonces, desde esas pequeñas cositas podemos ayudar muchísimo a los océanos. Ok, ok. Y cuenta, ¿qué es lo que más le impacta a la gente cuando les das conferencias de tiburones y del mar? ¿Qué les impresiona? Yo creo que esa cara oculta de los tiburones, esas cosas que nadie se imagina, ¿no? Por ejemplo, una señora muy viejita dio una plática en el Zócalo, en la Ciudad de México, del tiburón blanco. Y al final se me acercó y me dijo, mira, toda mi vida yo le tuve miedo a los tiburones, pero ahorita que tú me estás contando de que yo pensé que tenían 300,000 bebés y que era súper fácil la vida para ellos, pero hasta ahorita que tú me estás diciendo todas las limitantes biológicas que tienen y lo importantes que son
en el ecosistema marino, hasta ahora, mis 80 y tantos, entiendo cuál es su importancia. Entonces, eso la verdad es que me encantó, ¿no? Y por eso siempre trato de dar el mayor número de pláticas posibles, pero lo que sí es que no hay nada como verlo con tus propios ojos. O sea, yo te puedo contar miles de cosas, pero cuando yo veo a la gente que va, por ejemplo, a Isla Guadalupe, y que la verdad es que la mayoría están temerosos, ¿no? La gente va o porque los ama o porque les tema, o les teme mucho, ¿no? Entonces los que van porque le temen, pues van a enfrentar ese miedo que han tenido desde hace mucho tiempo, pero cuando salen de su primer museo, tú les ves la cara distinta, la emoción y cómo puedo ayudar y cómo los puedo conservar, porque ya se dieron cuenta de que no tiene nada que ver con ese monstruo que les mostraron en la película, ¿no? Es un animal perfectamente bien diseñado y tú los ves ahí y hasta te transmiten esta energía como de que, porque otra cosa que nos olvidamos los seres humanos es que somos parte de un todo. Nosotros creemos que somos aparte, ¿no? Que somos como los que tenemos el control. Por supuesto que no. Entonces siento que estos viajes, cuando vas con la naturaleza, te vuelven a reconectar para que sepamos de que somos parte de un todo y que tenemos que mantener ese balance, ¿no? ¿Ahí bajan en jaula o así, buceo normal? Sí, en Isla Guadalupe se baja con jaula, pero si quieres ver a los tiburones sin jaula, Revillagigedo es un sitio donde puedes ver tiburones galápagos, tiburones punta plateada, martillos, tiburón ballena. En Playa del Carmen y Cabo Pulmo se puede ver al tiburón toro, que también dice que es el más, pues sí, ¿no? Es el que tiene más incidentes con seres humanos registrados, pero es desafortunadamente porque coincidimos con los sitios donde se alimentan. O sea, ellos se alimentan en las playas, en los ríos, en las costas, y de repente te metes al agua, pues a ver, o sea, tú estás invadiendo su medio, ¿no? Pero los Sí. puedes ver. O sea, pero ¿cómo le enseñas a alguien que le tiene mucho miedo a los tiburones a nadar sin miedo? O sea, o que le pierdan el miedo. Poco a poco. Yo creo que un muy buen ejercicio es Isla Guadalupe con las jaulas, porque tú estás dentro de la jaula y estás protegido. Entonces eso te puede ayudar un poquito como, o ir con tiburones chiquitos, ¿no? O sea, empezar con tiburones, hay unos que se llaman tiburones sedosos, que pueden medir 1,80 m, 2 metros, te metes, estás con ellos y así como que paulatinamente, u otra mucho mejor. Aquí, por ejemplo, en la Bahía de La Paz, hay mucho tiburón ballena juvenil, y el tiburón ballena pues es como una vaca gigante que se alimenta de zooplancton. He visto familias metiéndose con él y los niños súper emocionados. Esa es otra, ¿no? El cambiar el chip. Porque si tú desde chiquito le metes a tu hijito que los tiburones son malos y te van a atacar, pues, pero cuando tú ves a un niño que nunca le han dicho que los tiburones son malos y lo ven, se avientan al agua y están súper felices viéndolos, ¿no? Entonces eso también Ujú. ayuda mucho la percepción que se tiene de ellos. Sí. Oye, ¿y qué otras cosas te gustaría mencionar acerca del mar o de otros animales del mar que sería importante que sepamos? Pues más que nada yo creo que cuando no conoces algo, pues no lo puedes proteger, ¿no? Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, que vive en ciudades grandes y que nunca ha tenido acceso al mar. Entonces yo siento que sí estaría bien que se dieran esa escapada, a donde puedan, a Veracruz, a Cancún, donde les quede más cerca, porque sí te cambia, ¿no? Te cambia como la perspectiva de todo. En los océanos surgió la vida. Entonces siempre siento que cuando yo estoy en el mar, como que me vuelvo a equilibrar, como que mi energía se equilibra, perdón, se equilibra. Entonces siento que sería muy bueno que conozcan el mar. En caso de que sea muy difícil, por lo menos vayan a un acuario, ¿no? Para que vean estos animales. Y siento que de ahí surge ¿cómo te puedo decir? Como esa inquietud de tratar de conocer más y ya después, pues de protegerlos y de conservarlos. Sí. Yo solo una vez he buceado en Puerto Rico y fue, primero ves que como que te empiezan a enseñar a bajar tantito. Se me empezó a dar un ataque de no, porque cuando ya te bajas, te dicen que te quites el vocal, o cómo se llama, Regulador. el regulador para que pruebes y luego te lo vuelvas a poner abajo del agua. Como ya era bajando unos metros, yo dije, no, qué miedo, no me quito esto. Subí y dije, me está dando como una especie de ataque de pánico y veía que todos practicaban y le salí y dije, ok, o sea, tengo que poder, pero sí en un momento fue, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? O sea, ya no quiero hacer esto. Y ya lo logré y ya le agarras la onda y ya no te da miedo y lo que sea. Pero sí me acuerdo que estaba abajo y era una sensación de flotar. Yo medito y era como una meditación solito, o sea, el mar solito te medita impresionante, así todo lento, todo pausado, y salí y me sentía como enamorada de la vida, o sea, decía, ¿qué es esto? O sea, como que la vida cambia completamente, la percepción de la vida, la sensación de estar vivo, es impresionante. Exactamente. Sí, acabo de ver un documental de Jacques Cousteau y me encantó porque dice que él cada que salía del mar se deprimía porque le fascinaba esa sensación de ingravidez, ¿no? Y cuando estás ahí, es como si estuvieras volando. Pero aparte de esa sensación, es el ver
toda la riqueza que hay en los mares. A mí de repente se me olvida que soy ser humano hasta que de repente escucho mis burbujas, ¿no? Porque cuando estás ahí y ves a los lobos marinos o a los tiburones o a las tortugas, o sea, de repente te digo, te hace reconectarte, te hace otra vez sentir que eres parte de un todo. Entonces, a mí eso es lo que me fascina de estar en el mar. Sí, me decías el otro día que también ayudar a los tiburones ayuda muchísimo a la parte económica dentro de los países y en México. Explícanos un poquito de esto. Sí, últimamente se han hecho cálculos de cuánto genera la derrama económica del ecoturismo con tiburones. Estamos hablando de que a nivel mundial se pueden generar hasta 314 millones de dólares, ¿no? En sitios particulares como en Guadalupe, pensamos que el tiburón blanco genera alrededor de 9 millones de dólares por temporada. Las mantas gigantes en Revillagigedo, 11 millones de dólares. En Cabo Pulmo, un estudiante de nosotros también hizo su tesis para ver cuál era la derrama económica del tiburón toro, 7 millones de dólares. O sea, es mucho lo que están generando estos animales. Ya no solo son importantes a nivel ecológico, sino también en las economías de distintos países. Sí, fíjate que eso, o sea, me da en un sentido como risa que qué chistoso que tenemos que ponernos a cuantificar ese nivel para que la gente entienda que nos conviene cuidar al planeta. O sea, nos tenemos que ir a los números. Qué absurdo, ¿no? O sea, cuando tendría que ser natural que pues, solo simplemente cuidar. ¿Por qué? Porque eso es una especie que además sostiene todo un ecosistema, ¿no? Exactamente. Qué locura. Y te iba a preguntar, entonces, o sea, cómo sostienes la asociación? Me decías que de repente te prestan, o sea, que todo, tecnología y todo, pero cómo, no sé, ¿quiénes son los que más meten dinero? ¿Qué países meten más dinero para el estudio de los mares? ¿Cómo manejas todo esto? Estuvimos apoyados por la alianza WWF y Telcel mucho tiempo aquí en México, pero ahora ya más que nada nuestros donantes son europeos y de Estados Unidos. Entonces, como somos una asociación civil, pues sí obtenemos todos los recursos a partir de donativos. La mayoría de estos donativos obviamente son en especie. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que necesitamos 15 marcas satelitales para saber las migraciones, un ultrasonido, 14 receptores submarinos, etcétera, etcétera. Haces una propuesta y ya estas asociaciones la revisan y ya dicen, ok, pues yo te doy todo este equipo y es como podemos utilizar esta tecnología que aparte es tecnología de punta, ¿no? Que están utilizando en otras partes del mundo. Entonces lo bueno es que si alguien marca un tiburón en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá y ese animal se mueve a México, como estamos utilizando la misma tecnología, podemos saber de las migraciones de estos animales, porque ahora no solo estamos tratando de proteger a los tiburones en nuestros países, sino también de manera internacional. Tenemos un grupo que se llama Migramar, que es un grupo de investigadores de todo el mundo, tenemos Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, etcétera, etcétera, y estamos compartiendo información para tratar de expandir las áreas naturales protegidas y también crear corredores entre distintos países y proteger a estos animales que son altamente migratorios. ¿Cuáles son los países que más están invirtiendo a la tecnología? Pues fíjate que varios, ¿eh? O sea, a nivel mundial hay muchos países que llevan años, décadas trabajando con tiburones como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, pero ahora afortunadamente ya también en América estamos haciendo muchas cosas en Centroamérica y Sudamérica. Ahora tenemos convenios con investigadores, por ejemplo, de Malpelo, que es Colombia, con la doctora Sandra Besudo, con el doctor Randall Arauz en Costa Rica, precisamente en Isla del Coco, con el doctor Alex Hearn en Galápagos. Entonces, es interesantísimo porque aparte de que ellos vienen a México a ayudarnos, nosotros vamos a sus países a ayudarles. Entonces ya estamos haciendo como que ellos saben lo que estamos haciendo, nosotros sabemos lo que ellos hacen. Acabamos de publicar ahorita un artículo buenísimo que se llama así como la justificación del uso de la telemetría, que es esta tecnología para saber cómo se mueven los tiburones, para la expansión de áreas naturales protegidas. La isla del Coco se pudo expandir gracias a lo que encontramos con los tiburones martillo, ¿no? Revillagigedo se puede expandir gracias a lo que encontramos con varias especies de tiburones y mantas gigantes. Entonces, toda esta información es súper, súper importante para la conservación y el manejo de estas especies. Sí, de acuerdo. Pero, o sea, ¿qué países son los que desarrollan esa tecnología? Bueno, Estados Unidos y Canadá han hecho bastantes cosas. Australia también está haciendo muchas cosas. Más que nada, yo diría que esos tres países. Ok. Y dime algo, ¿has tenido experiencias en el mar, así como al borde de la muerte? Uy, ¿O muy sí, sí. complicada? A Sí, ver, pero cuéntame fíjate un poco. que nunca relacionadas con los tiburones, ¿eh? O sea, mucha gente me dice, ay, tan tratada de jamás relacionados con los tiburones. No, de Más las bien, mareas o yo qué sé, o sea, sí, ¿no? Nos tocó un huracán en el año, ¿qué fue? 2009, en Isla Guadalupe, y se soltó la embarcación
que teníamos amarrada ahí cerca de la costa. Entonces mi capitán se trató de meter, tenemos un dinghy inflable para acercarnos a la embarcación que tenemos más lejos, la tenemos en un muerto, que así se llama, que es un ancla, pero se zafó con la marejada, entonces la lancha ya se estaba viniendo hacia la costa y se iba a destruir. Entonces mi capitán me dijo, en lo que tú vas por la lanchita inflable, yo me voy a aventar nadando, y tú prendo la lancha, la alejo, la vuelvo a colocar el ancla donde debería estar, y vas por mí en la lanchita inflable. Como era un huracán lo que estaba pasando y la marejada estaba horrible, cuando yo trato de salir en la lancha inflable, me voltea una ola, pero cuando yo caigo al agua, había una cuerda que estaba en el fondo, ahí que había traído la marejada, y se me agarró del cuello. Entonces el problema fue que cuando empieza a subir la marea, yo empiezo a sentir cómo se empieza a apretar la cuerda. Y fue horrible porque, te juro, hasta sentí como que los ojos se me salían de la presión. Yo no sé qué pasó, que sentí que se soltó tantito y me quité la cuerda, y entonces ya el mar me sacó y me pegué en la rodilla y se me superinflamó. Pero si yo no me hubiera quitado la cuerda, me ahorca. O sea, sí, mi capitán cuando lo vio me dijo, yo pensé que estabas muerto. Me dice, porque él lo último que vio fue cuando yo tengo la cuerda y la marea empieza a subir, entonces de repente me desaparezco y ella no ve nada, pues era que yo ya me había soltado y ya me había escupido la marea, ¿no? O sea, pero la misma marea aflojó la cuerda que tú pudiste, que de repente Sí, te la yo aflojó. no sé, yo no me lo puedo explicar cómo, porque yo cuando sentí que empezó a subir la ola, pues como esa cuerda estaba agarrada de algo, pues empezó a tensar. Entonces fue cuando empecé a sentir, pero de repente cuando siento que se suelta un poco, me la quito y fue cuando me aventó la marejada, ¿no? Pero he tenido muchas aventuras así. ¿Qué otra cosa te ha pasado así Una, extrema? una vez tratando de subirme a un barco, igual, un huracán, pero llegó como muy de repente. Entonces yo estaba en un barco y mi lancha estaba amarrada al barco. Entonces de repente dice el capitán, tiene que soltar la embarcación porque se va a empezar a mover mucho el barco, y de hecho el barco perdió el ancla, se llama guerrear, ¿no? Se le zafa el ancla, entonces te tienes que mover porque pues el barco va a la deriva y nos estamos acercando hacia la costa. Entonces me dijo, salta tu lancha para que me pases el equipo, y luego la sueltan y se van. Cuando yo le estoy tratando de pasar el equipo, de repente mi capitán me dice, no, no, ¿sabes qué? Súbete tú y yo me voy en la lancha solo. Y cuando yo me trato de subir, se separa el barco de la lancha, y entonces yo quedo en el aire. Y nada más sentí como alguien me agarró de la muñeca. Lo bueno es que había un tipo de Nueva Zelanda que medía como 2 metros. El tipo me agarró de la muñeca y me levantó. En el momento que me levanta, mi lancha y el barco golpean. Entonces, si yo hubiera estado en medio, ahí quedo. O sea, porque ese golpe entre un barco y una embarcación, y con esa fuerza, y aparte de que me golpea, obviamente iba a tener algún hueso roto, pues iba a caer en el mar y no me iban a poder rescatar. Claro, uf, no manches. ¿Pero por qué les tocan los huracanes? O sea, de repente, de la nada, Y o es sea, que hay veces por ejemplo, en Isla Guadalupe no es que te llegue el huracán en sí, pero llega la marejada. Entonces, este huracán, por ejemplo, estuvo por Los Cabos y subió hasta San Carlos, y dijimos, no va a llegar hasta acá, pero sí llegó la marejada súper fuerte. Y para saber si va a llegar marejada o no, es súper difícil de saber. Con los huracanes sabes porque puedes estar viendo cómo está ajá. el viento y todo, ¿no? Pero de la marejada es un ¿Qué es la poquito, marejada? O sea, la es como marea. las olas de mar, pero mucho más grandes, ¿no? O sea, mucho más peligrosas. Órale, qué cañón. Wow. Oye, y ahorita qué sigue para ti, ¿qué estás investigando? ¿En qué está tu energía ahorita? Muchas cosas. Ahorita tenemos Revillagigedo, que es la temporada. Yo acabo de hacer 2 viajes, voy a hacer otros 2. Tenemos también otro viaje a Clipperton, que es un atolón interesantísimo. No sé si han leído el libro de La Isla de la Pasión, de Laura Restrepo. Este atolón era mexicano, y para que sepan la historia tienen que leer ese libro, que está interesantísimo, porque cuando empieza la Revolución Mexicana, se olvidan de un destacamento de mexicanos que había en ese atolón. Entonces pasan una serie de cosas interesantísimas. Desafortunadamente sí lo perdimos porque se hizo un juicio internacional y el juez era italiano, pues obviamente le dio el fuero a Francia, y se la quedó Francia, pero es un sitio bien interesante porque es un área de crianza, o sea, significa como una guardería de 2 especies de tiburones que se llama punta plateadas y tiburón galápagos. Entonces queremos ir a investigar a estos bebitos. Esto lo vamos a hacer más o menos en marzo. También me invitaron a Galápagos en febrero, pero todavía no sé si vaya. Pero así, seguros tenemos Revillagigedo, Clipperton, y el Alto Golfo. Queremos ir a investigar tiburones blancos al Alto Golfo de California. Ole. O sea, tú es como que a ti te invitan a lugares y ahí se les ocurren investigaciones o parte de los alumnos, ellos, y tú estás ayudando, eres como una especie de mentor o cómo Exacto. funciona. Sí, sí, yo soy, por ejemplo, aquí vienen muchos a La Paz a hacer su maestría y su doctorado al Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas.
Entonces entran a ese instituto y tienen un director de ese sitio, pero también pueden tener un codirector. Entonces yo funjo como su codirector porque yo soy el que tiene la experiencia en el uso de esta tecnología. Entonces tenemos estudiantes y el comité podemos ser 5 investigadores y ayudamos a este estudiante a que haga su investigación. Ok, está buenísimo. Muy bien. ¿Y tú tienes algún tipo de ritual o de algo antes de ir a alguna isla o, a ver, cuéntame de Sí, eso? siempre le pido permiso al sitio en el que esté. De hecho, ahorita llevé a una estudiante nueva, una chica española, y me dio mucha risa porque yo siempre le decía, ¿ya le pediste permiso a la isla? Y se me quedaba viendo como que, ¿qué? Pero yo siempre hago eso, siempre antes de hacer algo. Y, por ejemplo, Revillagigedo son 4 islas. Entonces estoy en San Benedicto y San Benedicto, por favor, permíteme bajar a tus aguas y hacer mi investigación, ¿no? Estoy en Socorro, lo mismo. Estoy en Guadalupe, lo mismo. Y siento que sí tienes que tener respeto, ¿no? Para los sitios en los que ¿Quién te vas. enseñó eso? ¿O tú intuitivamente? No, fíjate que me surgió a mí así como pues de, como pedirle ese permiso. He visto que muchos, por ejemplo, muchos capitanes mexicanos, siempre antes de salir en su barco, pues le piden a la Virgencita, o de hecho tienen hasta un santo ahí, ¿no? Hasta hay una oración que tiene la oración del pescador, porque ellos mismos lo dicen, tú sabes cuándo te vas, pero no sabes si regresas, ¿no? Y sí es cierto, o sea, el mar es, o sea, hermoso, pero cuando hay un huracán o algo, te lo juro que sí sientes que te vas a morir, ¿eh? O sea, los truenos y todo negro y la marejada, es impresionante. ¿Y toda tu vida está dedicada solo a la investigación del mar o tienes algunos otros hobbies o intereses? No, fíjate que, o sea, uno de mis hobbies podrá ser el buceo. Me encanta bucear, ¿no? O sea, pero sí necesito tener un objetivo, porque yo no podré ir a bucear nada más a ver qué hay, ¿no? Yo siempre tengo que tener algo en mente. O sea, la Ujú. verdad es que me emociona más. Por ejemplo, ahorita que estaba en Revillagigedo, tenía que sacar biopsias de mantas, ¿no? Me tenía que acercar y con una especie como de arponcito le quitas un pedacito de piel. Entonces y aparte tienes que llegar con la manta, la tienes que fotografiar porque tiene una especie como de pigmentación en el vientre que es su huella digital. Tienes que ver si es macho o hembra, luego le tienes que sacar la biopsia y así, ¿no? Entonces, como súper interesante, ¿no? Es demasiado ejercicio aparte porque tienes que estar correteando a las mantas, hay mantas que no se dejan tan fácil, a los tiburones son mucho más difíciles también de acercárseles, luego tenemos que sacar aparatos que tenemos bajo el mar, entonces te metes y te usas herramientas, ese es mi hobby preferido, ¿no? El buceo. Y por ejemplo, o sea, pero ¿cómo eres para rasparle un poco y o sea, y no se ofenda la mantarraya, ya sabes? Tenemos unas puntas especiales. Entonces esta punta lo que hace es que entra en la piel de la manta y tiene como una agujita que detiene el tejido. Hay mantas a las cuales sí, como que no les gusta, pero no sé si has visto a las enfermeras que hay unas que son muy buenas, ¿no? Y que te ponen una inyección y ni siquiera te das cuenta. Ajá. Yo ya con toda la experiencia ya agarré la manera en la cual yo sé la fuerza que necesito emplear para sacarle un pedacito de piel y en la mayoría de los casos ni siquiera se dan cuenta las mantas de que le saco esta muestra. No, y un tiburón está cañón, no, porque no quieres que se enoje el tiburón. O sea, No, y por lo regular se van los pobres, ¿eh? O sea, cada que le saco una biopsia a los marcos salen disparados, porque sí los lastimas un poco, ¿no? O sea, cuando les pones la marca, pues la marca tiene una barbilla de acero que se les queda incrustada dentro de la piel para que la marca pueda estar anclada. Entonces sí los lastimas un poquito, ¿no? O sea, no, yo no te voy a decir que no, pero la información que obtienes pues, es importantísima para proteger no solo a ese tiburón, sino a su especie. a todos. O sea, les dejas como un dispositivo para rastrearlos. Exacto. En parte también es de, ok. Sí. No, pues sí han de sentirlo cañón. Pues sí, hay veces que no. Por ejemplo, los tiburones blancos, los tiburones ballena ni siquiera se inmutan, ¿no? Pero los tiburones más pequeñitos, eso sí, la sienten y como que, ¡ay! ¿Te gustaría agregar algo más, Mauricio? Pues yo los invitaría a que conozcan un poquito más de los tiburones. Siento que el principal enemigo de los tiburones es la ignorancia y mucha gente desconoce, ¿no? Acerca de estos animales. Entonces, si ustedes se meten un poquito más a investigar acerca de ellos, se van a dar cuenta de lo impresionantes, de lo increíbles que son, de cómo los puedes encontrar en todos los mares, cómo llevan aquí 400 millones de años en el planeta y es por algo, ¿no? Es por algo que son tan exitosos. Entonces, más bien ahora yo les diría que ya, si muchos de ustedes han optado por la parte del amarillismo, ¿no? De que son monstruos y que hay que tenerles miedo, ahora opten por conseguir más información acerca de ellos y van a ver cómo van a tener un juicio mucho más veraz acerca de estas especies. Sí, no, a mí se me hace fascinante. Yo creo que mi primera aproximación con tiburones fue National Geographic cuando era niña y que era de cassettes. Veía muchísimo la de ballenas y la de tiburones.
que era la que tenía ahí. Pero pues sí, ahí enseñaban como en la jaula, creo que dentro de la jaula como que mordían a una, o sea, a una buza, un buzo, unos de estos científicos. Ya me acordé que tiene un traje especial de malla. Ajá, como una malla de Es metal. Valerie Taylor. Sí, estaban probando los trajes. Era un tiburón azul. Estaban probando a ver si el traje servía. Ah, era un tiburón azul, mira, yo se hubiera pensado que era blanco. No, De era un que, tiburón azul. Sí, son más pero, pequeños. No, para un tiburón blanco de nada te sirve el traje de malla. Es tan fuerte la mordida, es de 2 toneladas por centímetro cuadrado, la fuerza que puede ejercer. Entonces no te sirve de nada tener un traje de eso. Te sirve para especies más pequeñas. sí, no, pero a mí me parece fascinante todo este mundo y entenderlo un poquito más. Y también a mí algo que, bueno, o sea, te felicito, es que se esté haciendo investigación de forma seria y con tanto compromiso, o sea, que de veras te la estás rifando, te estás jugando la vida por avanzar en este tipo de investigación, por ver por el mar, o sea, qué increíble de verdad. ¿No? Sí, sí, se necesita hacer y somos muchos, hay muchos investigadores de renombre internacional que estamos haciendo estas cosas en México. Entonces, es importantísimo porque tenemos tanto litoral en el país que sí se necesita y, por ejemplo, nosotros tenemos muchos estudiantes. Entonces, y sabes que es bien interesante que ya la mayoría son mujeres. Entonces, está padrísimo que ya no es de que, yo soy hombre y por eso trabajo con tiburones. No, no, no. Ahorita yo creo que el 70% de nuestros estudiantes son mujeres. Entonces está padrísimo que ellas también ya se están involucrando en todo esto y estamos haciendo grandes cosas para conservar estas especies en el país. ¿Son estudiantes de ahí de La Paz o de otras partes del mundo que vienen a hacer Tenemos sus... de todo, ¿eh? Tenemos de todo. Tenemos tenemos estudiantes que han venido de Italia, Alemania, Inglaterra, Colombia, Uruguay, Cuba, de muchas partes y de México, pues de todos lados. Ok, está increíble. Mau, si estuvieras en una mesa, esta pregunta se la hago a todos los mentores que entrevisto, con jóvenes, líderes, visionarios, emprendedores, ¿qué les aconsejarías? Pues yo les diría que ustedes son los embajadores del futuro. De ustedes depende que esto siga. Yo he visto tantas cosas en mi vida que me sentiría súper triste de que ustedes no las puedan ver. Entonces, por favor, tienen que tomar las riendas, ¿no? Tomar las riendas con respecto a la conservación, al manejo de los recursos naturales, porque tenemos muchos, y más que nada en México. Entonces, ahora sí que it's up to you, que ustedes puedan ver lo que yo he visto, que se puedan conmover bajo el agua y que sus hijos también lo puedan ver, ¿no? Estamos a tiempo. Depende de nosotros el que podamos seguir viendo estos animales. Entonces, por favor, pónganse las pilas. Sí estamos a tiempo, pero sí hay que meterle velocidad. Entonces, ese sería el consejo que les doy. Ok, buenísimo. ¿Y tú comes mariscos? Fíjate que no, la verdad es que no me gusta tanto, ¿eh? O sea, número uno, porque pues me encanta el mar, pero número dos, porque hay muchas especies de las cuales ni siquiera sabes si los están capturando de manera racional, ¿no? O sea, por ejemplo, el camarón. Hay muchas veces que para sacar el camarón destruyen todo el fondo marino porque ponen una especie como de red que va raspando todo el fondo. Y entonces no solo capturan camarones, capturan juveniles o bebitos de muchas especies de peces e incluso de tiburones. De hecho, cerca del 70-80% de las capturas se tiran al mar porque no sirven de nada, es captura incidental. Entonces, sí es importante que ustedes se informen en los restaurantes, por ejemplo, si ese camarón que están capturando o ese pescado que están ustedes consumiendo se está capturando legalmente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Es que eso es bien difícil porque estaba viendo un documental y no me acuerdo cuál es, pero tenía que ver con que la misma asociación que defendía a los delfines ni siquiera realmente estaba midiendo si tenían, o sea, si sí estaban siendo protegidos. Estaba como todo coludido, chafísima, así como que te ponían los letreros de esto protege a los delfines y iban a la asociación no tenían ni idea. Y entonces era como no me acuerdo qué documental vi, pero fue súper fuerte, así como que me traumé porque dije, los que supuestamente protegen y tú compras algo porque están protegiendo, ni siquiera lo están haciendo. O sea, casi que un protocolo ahí, político para que parezca que se está protegiendo. Qué fuerte, ¿no? Sí, pero hay cosas que, por ejemplo, sí sabemos, por ejemplo, los huevos de tortuga, ¿no? Hay gente que todavía está consumiendo la tortuga o los huevos. Eso sabemos que no está bien. La sopa de aleta de tiburón también sabemos que no está bien. De hecho, se ha logrado en muchos restaurantes de Estados Unidos y aquí en México que los restaurantes chinos, por ejemplo, dejen de servir la sopa de aleta de tiburón. Y eso es buenísimo porque por lo menos poquito a poquito estamos ayudando a que se evite esta práctica que es el principal enemigo de los tiburones. Ok, y de la emulsión de Scott o eso, ¿te acuerdas? Lo del hígado de... El- Mira, tiene mucha vitamina el hígado de tiburón. Lo que sí es que también cuando se capturan los tiburones, pues
lo mejor es que sí se aproveche todo, ¿no? O sea, sí Ajá. está bien que se utilice la carne, que se utilice la piel, que se utilicen las mandíbulas, pero de las especies que se pueden capturar, porque hay especies que no. Por ejemplo, el tiburón blanco no se puede capturar, el tiburón ballena, el tiburón peregrino. Entonces, si ustedes llegan a ver una mandíbula de tiburón blanco que están vendiendo o dientes de tiburón blanco, si tú los compras, pues estás ayudando a que continúe ese mercado. Entonces, eso ahí más bien tienes que hablarle a la Profepa o a alguna, sí, pues más bien a la Profepa para avisarles de que viste que están vendiendo tortuga o que están vendiendo una mandíbula de un tiburón que está protegido, y eso ayuda a que no se siga con esta práctica. Ok, muy bien. Entonces, si alguien quiere, pues no sé, saber más, tener más información, que se metan a la página de la asociación. Sí, es www.pelagioscacunja.org. Sí, yo igual voy Pelagios Cacunja, yo lo voy a poner todo aquí en la descripción también, para que tengan contacto pues contigo, Mau, y con todo lo que estás haciendo. Y qué increíble, felicidades como, pues tu compromiso con el mar y con los tiburones. Muchísimas gracias por la invitación y pues pasen la voz acerca de los tiburones. Sí, gracias. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Mauricio Hoyos Padilla y me encantará saber qué es lo que más te gusta, te sirve, qué aprendes acerca de los tiburones, del mar. Comparte esta entrevista con otras personas a quienes también pueda gustarles o interesarles. Busca, si tú pones en la red Doctor Mauricio Hoyos, te va a salir su página pelagiocacunja.org. Cacunja es con Cas. Igual en la descripción se los pongo para que lo tengan. Y les recuerdo que nosotros estamos en todas las redes, Mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola. Y te recuerdo de Mentores Lab, si quieres entrar al próximo Mentores Lab, escríbeme a info@mentoresconmaite.com o en las redes, no te lo pierdas, son libros increíbles que estamos leyendo en 6 semanas, discutiéndolos, aterrizándolos en nuestra vida. Es una experiencia increíble. Gracias de verdad por escuchar, mentores, gracias por compartir, porque de veras, gracias a ti, existe. Si nadie lo escuchara, yo no sé si seguiría haciendo esto. Entonces, es un gusto compartir e inspirarnos con la vida o el conocimiento de mentores para seguir con nuestra vida y hacer este mundo un mundo mejor. Hasta pronto. Mentores.